Intervenir las empresas es una maniobra orquestada desde Cuba, así lo afirma Julio Borges. Señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Ahora hay intervención de empresas, hay supervisión de ventas por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Lo mencionaba en la edición anterior de Hechos Internacionales. Maduro desde la semana pasada decidió intervenir empresas importantes, dos de las empresas más importantes que quedaban operando en Venezuela, como lo es Coposa y Alimentos Polar. Alimentos Polar. Una empresa que durante muchos años, la revolución de Chávez y la revolución de Maduro, le tuvieron un hambre atroz para expropiarla, intervenirla, meterle mano a esa empresa. Recuerden que todo lo que toca el gobierno lo destruye. Sí, lo destruye. Ya tiene 2 días con la intervención de la empresa. Empresas Polar emitió un comunicado en el que dijo que no están de acuerdo, que necesitan que reactiven todas sus plantas, que le den autoridad y autonomía a la empresa para operar. La excusa de Nicolás Maduro es decir que la empresa estaba especulando con sobreprecios. No tiene sentido. A la empresa o a las empresas no les conviene especular ni guardar sus productos porque si no los venden los se dañan. Y si se dañan pierden la inversión, sentido común. Pero una empresa tampoco va a producir a pérdida, lo decía en la edición anterior de Hechos Internacionales. Si para 1 kilo de harina precocida la producción me cuesta 2.000 bolívares y el gobierno me pide que yo no la venda en 2.000 sino que la venda en 1.200, estoy perdiendo. Como empresario estoy perdiendo. Y no voy a producir a pérdida. Lógicamente, ¿cierto? Bueno. La maniobra del gobierno ahora es intervenirla. ¿Pero por cuánto tiempo? Supuestamente 180 días, pero sabemos cómo actúa la revolución, ¿no? Por esto, Julio Borges, y lo leemos de su Twitter, él dice: lo que vemos en las últimas horas es una maniobra de la dictadura para terminar de enterrar lo poco que queda del sector privado nacional. Es un plan orquestado desde Cuba para tratar de disimular el hambre, maquillar la crisis y culpar a los empresarios de lo que ellos causaron. Señores, es atroz, es alarmante el hambre que se está viviendo en Venezuela. Hace poco, la semana pasada, el viernes o el sábado, escuchaba un audio que me enviaron desde el estado Táchira. Un párroco, un padre, que lleva a cabo o lleva una fundación para abuelitos, abuelitas, personas de la tercera edad, que funciona como una suerte de ancianato, pero no me gusta llamarlo así. Y él estaba pidiendo recursos, no al gobierno nacional, sino a la población en general, pero no recursos en dinero, sino en comida, para poderle dar de comer a estos abuelitos. ¿Saben qué me partió a mí el alma? Que en el audio, él decía que cuando les preparan el desayuno a estos abuelitos, no tienen ni cómo rellenarle la arepita, ni una lonjita de jamón, ni una lonjita de queso, ni siquiera unas caraoticas. Y sí, lo digo en diminutivo, porque es doloroso y es triste la situación que vive Venezuela. No es un juego. No es un juego, señores. Y estamos hablando del estado Táchira, una ciudad que por años, o un estado, perdón, que por años fue un estado turístico, que le abrió las puertas a miles de connacionales de Colombia, gente que venía de Colombia a turistear en San Cristóbal, en el estado Táchira. A mí me encantaba viajar al estado cuando yo era pequeño. Ese frío, zonas turísticas, la amabilidad del tachirense. Y ahorita ustedes van y da tristeza. Es un pueblo abandonado. No tiene ni servicio eléctrico, señores. Otra cosa dolorosa que dijo el padre en este audio es que incluso gente que tenía el poder adquisitivo para hacer mercado en su casa, comprar, vivir medianamente,
fueron... bueno, porque él hizo una jornada de recolección de comida para hacer una sopa grande, para alimentar a todos los abuelitos y además a las personas en situación de calle. Y él dijo que para esa jornada también se acercaron vecinos del sector de San Pedro, allá en San Cristóbal, para buscar un plato de comida, un plato de sopa, algo que les llenara el hambre que tenían en ese momento. Había gente que era el almuerzo de ese día, pero no habían comido desde el almuerzo del día anterior, o sea, 24 horas sin comer. Muchos tachirenses colaboraron con verduras, con carne, etc. Hubo una linda unión. Pero lo triste del caso, y comento esta anécdota porque, como lo dice Julio Borges, el gobierno quiere tapar el sol con un dedo diciendo, haciendo la intervención de estas empresas para tapar el hambre y la miseria que hay en Venezuela. Y esa misma situación se respira en Caracas. Hace unos días el régimen decidió intervenir a Alimentos Polar, Plum Rose y el Matadero de Turmero para controlar la venta de productos a precios justos. Olvídense, ya esos productos ustedes no lo van a ver. Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela para la presidencia interina, denunció que las recientes medidas del régimen contra Alimentos Polar, Plum Rose, el Matadero de Turmero y Coposa son una maniobra para liquidar al sector privado más de lo que ya está liquidado. Lo que vemos en las últimas horas es una maniobra de la dictadura para terminar de enterrar lo poco que queda del sector privado nacional. Criticó en su cuenta en Twitter. Además, declaró que esta estrategia se originó en Cuba para esconder los casos de hambruna en Venezuela y disfrazar la crisis que enfrentan los venezolanos y culpar a los empresarios de lo que ellos causaron. Sí, porque debe ser que el empresario nacional fue el que asumió la presidencia de la República. Yo creo que si un empresario de la talla de Lorenzo Mendoza o algún otro empresario que todavía sigue echándole pierna al país asume la presidencia, Venezuela fuese una potencia en Latinoamérica. Como en algún momento el general Marcos Pérez Jiménez lo visualizó. A pesar de que fue un dictador que tuvo visión para su país, crecimiento y prosperidad. La denuncia de Julio Borges ocurre a días de que el régimen decidiera intervenir a empresas privadas productoras de alimentos para controlar la venta a precios justos, por presuntamente contribuir a la especulación del costo de los productos de los comercios. Hemos tomado acciones instruidas por el presidente Nicolás Maduro para precisar los factores marcadores especulativos. Así lo dijo Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela. El mecanismo busca que se preserven y se respeten los precios acordados de los productos que se están fabricando. También determinar los receptores de estos productos. Así lo señaló la misma Delcy Rodríguez. ¿Qué les parece esto? Amigo venezolano, amiga venezolana, usted que ha vivido como yo la historia de Venezuela durante esta década, de estas 2 décadas, mejor dicho, 21 años de revolución llevamos desde 1999 con la entrada de Chávez. Y lo único que hemos visto ha sido la destrucción masiva de nuestro país, la destrucción masiva de nuestra industria, de nuestro sector económico, de nuestro sector turismo, de nuestra seguridad como país. ¿Les parece que esta decisión que tomó Nicolás Maduro sea una decisión acorde a los objetivos de la nación? Tal vez para sus objetivos sí, pero no los de la nación. ¿Cuáles son los objetivos de la nación? Vivir bien, sobrevivir, porque lamentablemente los venezolanos estamos sobreviviendo en este momento. No hay forma, no hay manera de vivir bien con $2 mensuales como sueldo, cuando la canasta básica cuesta $300, si la consigues. Y ahora jugamos con escenarios como este de intervención forzosa de empresas privadas, como Empresas Polar, Coposa, el Matadero de Turmero, Plum Rose. Yo me acuerdo el comercial de Plum Rose de la niñita en Navidad. ¿Ahora qué va a llevar la niña si no lleva jamón?
Ay, señores, esto pica y se extiende. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.